Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad, como pueden ver, les vamos a estar enseñando el paso a paso para que ustedes aprendan a realizar esta hermosa puntada. Se le conoce como punto diamante y también se le conoce como rombos. La verdad es que está súper fácil de hacer. Yo voy a tratar de enseñarles paso a paso, detalladamente, para que lo puedas realizar. Pero bueno amigos, antes de continuar con el paso a paso, me encantaría decirte que esta puntada la puedes hacer para gorros, para diademas, la puedes aplicar también para bufandas, para mantitas, para cuellos y así como esos, infinidad de cosas o de prendas donde puedes aplicar esta puntada. Así que bueno, ya vamos a iniciar con el paso a paso. Bien amigos, vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado, vamos a hacer aproximadamente 16 cadenitas más 2, que esos dos puntitos van a quedar como borde de los lados. Es importante que sepan que para esta puntada tiene que ser número múltiplo de 8, ¿sí? Así que cualquier prenda que tú vayas a realizar con esta puntada tienes que tomar en cuenta eso. Te tiene que quedar de 8 en 8 puntitos para que te quede perfecto. Entonces vamos a hacer, en nuestro caso, 16 más 2. Ya tenemos aquí 16 puntos. Vamos a añadir los dos de los lados, 1 y 2. Ahora bien, vamos a hacer una más. Este no va a contar como punto, solamente va a ser para dar altura a nuestro punto. Así que bueno, vamos a regresarnos a este, ¿ven? Otra vez. Este puntito, el primero, segundo, y allí vamos a hacer un punto bajo. De manera que en esta vuelta nos vamos a regresar haciendo puntos bajos en cada espacio, así como ustedes están viendo, hasta llegar al final de esta vuelta. Bien amigos, terminamos esta vuelta de puntos bajos. Ahora vamos a levantar aquí con una cadena y para la vuelta 2 vamos a hacer una vuelta de puntos altos. Empezamos con nuestro punto de borde. Aquí está. Entonces vamos a hacer un punto en cada espacio, amigos y amigas, hasta llegar al último puntito, sacando de 2 en 2. Fíjense, 2, 2, para tejer nuestros puntos altos. Así. Bueno amigos, no se les vaya a pasar a hacer el último puntito, ¿sí? Porque si no se les va a deformar. Así que siempre tienen que tomar en cuenta hacer el último puntito, ¿sí? Lo hacemos y ya está. Ya tenemos aquí la vuelta 2. Ahora bien, vamos con nuestra vuelta número 3, que va a ser de puntos bajos y es la que va a ser ya como si fueran los diamantes o los rombos para nuestra puntada, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Cadenita, hacemos el primer puntito de los lados y entonces contamos aquí 1 y 2 puntos, ¿sí? 2 puntos. Una vez que ya tenemos esos 2 puntitos, entonces nos vamos a posicionar, vean, aquí abajo donde está la vuelta de puntos bajos. Recuerden que el primero no cuenta como punto porque lo tenemos como borde. Entonces el primero de nuestra puntada vendría siendo el segundo. Entonces vamos a agarrar doble lazada y en este puntito, el segundo de la vuelta de puntos bajos, vamos a posicionarnos allí y hacemos un punto alto doble. No vamos a cerrar completo, sino que dejamos así. Nos pasamos otra vez para acá y vamos a agarrar aquí en el gancho doble lazada. Luego de tener esa doble lazada, entonces nos vamos a posicionar aquí. Vamos a contar aquí abajo en la vuelta de puntos bajos. 1, 2, 3. En el cuarto, o sea aquí, el punto bajo número 4, vamos a agarrarlo y vamos a hacer un punto alto doble. Luego de tener esos 3 aritos, fíjense que no cerramos aquí tampoco, vamos a cerrar todo completo. ¿Se dan cuenta? Entonces nos posicionamos aquí atrás. Si ustedes se fijan,
tenemos aquí, espérense un momento, les voy a explicar. Tenemos este puntito que ya está trabajado con esta hebrita de acá, y vamos a trabajar es en el que está después de ese puntito. Ese es el que nos corresponde trabajar. Entonces allí hacemos un punto bajo. Desde ese punto vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos 4 puntos. Entonces ahora vamos a agarrar doble lazada y nos vamos a posicionar en este punto donde sacamos este punto alto doble. Aquí. ¿Ven? Entonces sacamos 2, 2 y dejamos allí. Nos pasamos aquí abajo a la vuelta de puntos bajos, cogemos doble lazada y contamos 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Allí hacemos nuestro punto alto de esta manera. Cuando tenemos los 3 aritos, cerramos todo completo y repetimos nuevamente aquí en el puntito. Este es donde nos corresponde trabajar. Hacemos un punto bajo, desde allí contamos 1, 2, 3 y 4. Y de esta manera vamos a repetir lo mismo por toda la vuelta. Recuerden que aquí donde hicimos este punto vamos a hacer el otro, este. Dejamos allí doble lazada, contamos aquí abajo 1, 2, 3, 4. Cuando tienen esos 3 aritos cierran todo completo. Cierran aquí atrás en ese punto que está allí atrás y cuentan otra vez 1, 2, 3 y 4. Ya vamos a hacer el último punto, doble lazada, hacen el de aquí, doble lazada, cuentan aquí 1, 2, 3. Bueno, vamos a meterlo en el tercero porque no me ha dado completo, así que no importa, no pasa nada, ¿sí? Entonces aquí cerramos aquí en el punto de atrás y hacemos 1 y 2. Si se fijan, cerramos con 3 puntos bajos, igual que como iniciamos, con 3 puntos bajos. Bien amigos, para seguir con la siguiente vuelta, en esta vuelta vamos a hacer puntos altos. Nos vamos a dar la vuelta y por el lado de atrás vamos a empezar a tejer puntos altos desde este primer puntito. Ahora bien, fíjense en algo importante, y es que los puntos donde están los cada cierre, como este, ya les voy a explicar bien, como esos puntos los vamos a saltar, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí tenemos 3 puntos. Bien, luego de esos 3 saltamos este que es donde está el cierre y tejemos en el que sigue. ¿Ven? Así se tiene que ver. Porque si tejemos esos puntitos, entonces lo que nos va a pasar es que se nos va a ir abriendo y eso no lo queremos. Por nada del mundo queremos eso, así que es importante que salten esos puntitos. Entonces tejemos aquí 4 puntos y saltamos este que es donde está el cierre. Bien amigos, para cerrar esta vuelta de puntos altos vamos a hacer el punto de acá, el último puntito, y para comenzar con la siguiente vuelta hacen su cadenita y aquí ustedes van a hacer el primer puntito de la base o del borde. Ahora bien, aquí mismo ustedes, luego de hacer ese punto de base, van a agarrar doble lazada y se van a posicionar aquí en este puntito que está aquí, en esta V que ven allí. Aquí vas a sacar de 2 en 2 y este primer puntito sí lo vas a cerrar completo. Te posicionas aquí en el punto que está después del que hicimos primero y allí cierras.
¿ya? Entonces vamos a contar desde ese punto 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Luego de hacer esos 4 puntos bajos, nos vamos a posicionar en este de acá. Aquí, fíjense cómo yo lo voy a hacer. Aquí vamos a hacer un punto alto doble, dejando esos 2 aritos. Doble lazada y nos pasamos ahora a este de acá. Sacan de 2 en 2. Cuando tienen esos 3 aritos, cierran todo completo. Hacen el punto de acá. Luego de que cierran allí, cuentan 1, 2, 3 y 4. Y van a repetir el mismo proceso que hicimos acá. El mismito, fíjense. Doble lazada, me posiciono aquí. ¿Ven? Doble lazada, me posiciono aquí. Aquí sí voy a cerrar todo completo. Hago mi puntito de atrás. Cuento 1, 2, 3 y 4. Repito el mismo proceso, entonces continuamos y nos vemos aquí para ya cerrar este punto. Bien amigos, como pueden ver, hice mis 4 puntos de acá, todavía me queda el punto de borde. Entonces aquí lo que voy a hacer es que me posiciono aquí. Y aquí sí voy a cerrar completo. Hago mi punto bajo de aquí de la base o del borde. Y ya de esta manera es como se ve nuestra segunda vuelta. ¿Sí? Entonces ya ustedes saben que después de esta vuelta lo que se viene es hacer una vuelta de puntos altos. Hacen el primero y así van haciendo. Recuerden que tienen que saltar este punto del cierre, ¿ven? Este de acá tenemos que saltarlo, así que nos pasamos al siguiente y así vamos a ir tejiendo. Aquí está el punto del cierre, vean este de acá. Entonces allí saltamos ese punto y tejemos el otro. Bien amigos, terminamos esta vuelta. Entonces lo que vamos a hacer ahora aquí es levantar con una cadenita y vamos a empezar nuevamente con el punto diamante. Hacemos el primer puntito de borde. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a contar 1 y 2 puntos, ¿sí? Luego de hacer esos 2 puntos vamos a hacer lo siguiente, doble lazada, y nos vamos a posicionar en este de aquí, de esta manera. Sacan de 2 en 2, no cierras sino que lo dejas así, doble lazada, y ahora te posicionas en este de acá, ¿sí? Aquí sí vas a cerrar completo esos 3 aritos. Cierras aquí atrás en este punto y empiezas a contar 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Ya aquí van a repetir todo el proceso. Sacan acá 1 y 2. Dejas allí, doble lazada, te pasas al siguiente. Cierras, haces tu punto detrás, tienes que hacer 4, 2, 3 y 4. Y aquí sabes tú qué hacer, ¿verdad? Haces acá, luego aquí, cierras haciendo un punto bajo acá. Entonces vamos a continuar y nos vemos aquí para repetir el final. Ven amigos, ya hicimos 4 puntos. Vamos a agarrar doble lazada, tejemos este de acá. Doble lazada y tejemos este de acá. Entonces aquí cerramos en el punto que corresponde y hacemos el último puntito
de borde. ¿Sí? Vean. Y de esta manera es como se mira. Y así, amigos, es como van a continuar ustedes una vuelta tras otra vuelta. Y aquí es repetir y repetir y repetir. Así de sencillo, amigos. Entonces es como ustedes van a hacer esta puntada diamante o rombos. La verdad es que ustedes vieron que fue súper fácil. Espero les haya gustado mucho el paso a paso y lo hayan entendido, que es lo más importante. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para un próximo video. Chao.